publicitario. Los comentarios y opiniones vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de sus coproductores e invitados. Programa clasificación O, de opinión. Categoría A, apto para todo público. Otro relato dominical. El momento para pensar en voz alta. Refleja y coloca en la mesa los distintos puntos de vista de los actores y protagonistas de la noticia. La disputa con la realidad. El sentimiento para conectar. Otro relato dominical. Con Orlando Pérez. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a otro relato dominical en vivo. Hoy es 25 de mayo del año 2025. Son las 19 horas con un minuto. En este domingo vamos a hacer un programa especial a propósito de lo que se está comentando dentro y fuera del país, a propósito de la posesión en este nuevo periodo del señor Daniel Noboa Asín. Efectivamente, la gente estuvo atenta, hubo una ceremonia, se demoraron más de media hora del inicio oficial, del inicio programado para las 11 de la mañana, estaba previsto, empezó prácticamente 11:32, y el discurso del señor Noboa, que ahora hay algunos que lo alaban, que me sorprende efectivamente que cierta intelectualidad alabe un discurso de 21 minutos con 23 segundos, exactamente, es el dato que tengo a la mano, con unas citas raras, ha citado a Luis Vargas Torres, a Marco Aurelio, ha citado a Goethe, por ejemplo. De eso vamos a conversar a continuación. Y está con nosotros David Chávez, él es académico, analista político, por supuesto, y dirigió la Escuela de Sociología de la Universidad Central. Estaba un poquito afectado de la garganta, así que vamos a considerar esta situación para conversar con David Chávez. Bienvenido, David, ¿cómo estás? Aparte de la tos y de la gripe, ¿cómo estás? Perdón, lo siento, Orlando, es justo lo que quería evitar y empiezo con la tos. Así pasa, así también me pasó. De esas que están invadiendo la ciudad. No, estás? gracias, Orlando, por la invitación. Salvo la enfermedad y el país, bien. Claro que sí. Vamos a tener a Marcela Garzón también, que ya está por llegar, nos ha dicho que estaba por llegar, así que vamos a conversar con ella. Pero yo sí quisiera preguntarte, David, de entrada, una de las cosas que están navegando en el ambiente, y yo sí creo que es importante, porque nuestra audiencia lo requiere, porque hay público inteligente, formado, si efectivamente vamos a entrar en una nueva etapa. Yo te preguntaría si es que lo que vamos a vivir desde ayer, 24 de mayo, hasta, se supone, 4 años más adelante, constituye una nueva etapa. No, eso es lo que están queriendo vender. O sea, esto es el proceso que se inició con Lenín Moreno, que se está consolidando con Noboa. Es decir, hay que leer eso, porque esta ruptura que quieren hacer de que la vieja política, no sé qué historias, es un cuento, es pura demagogia, ¿eh? Es increíblemente, o sea, me sorprende mucho lo demagógico que es Noboa, lo demagogo que es. Y parte de esa demagogia es decir, ahora hay una nueva etapa y todo lo de atrás no. Inclusive ten en cuenta que lo de atrás, que ya no es parte de esta nueva etapa, es su propio gobierno. Claro, es decir, el gobierno de año y medio. Así es. En donde no hizo nada de las maravillas que dice que va a hacer. Pero te pregunto esto, David, por una consideración que es fundamental. Este mensaje, este relato, esta narrativa, como se la plantea normalmente ahora, se inserta en la gente, se inserta en la conversación, y hay intelectuales, hay académicos, hay analistas que compran ese mensaje y dicen efectivamente lo anterior fue como poner la casa en orden y ahora sí viene la nueva etapa. Entonces yo sí diría, ¿cuáles son los signos que les hacen pensar a estas personas que estos son los momentos de una nueva etapa? Si es que existiesen, por supuesto. Mira, es que no sé, yo creo que ahí hay problemas hasta éticos con algunos colegas, tanto periodistas como académicos. O sea, no señalar la muy cuestionable gestión de Noboa en este año y medio, no tener eso como antecedente, no tener como antecedente los problemas, voy a plantearlo de la manera más ingenua posible, los problemas de legitimidad, por decirlo menos, que tiene la elección con la cual Noboa llega a ser presidente. Exacto. No tener en cuenta todo lo que hizo con su vicepresidenta, con su ministra de Energía. Es decir, me parece que no puede ser que con un discurso además paupérrimo como el de Noboa. Es terrible, la vara está tan abajo, Orlando, que hay colegas que dicen que hay que
O sea que esto es mucho mejor que hace año y medio. Y en realidad el discurso es deplorable. O sea, ¿Por qué le llamas deplorable? ¿Qué le hace tener esa calificación? Porque primero es mucha demagogia. Ya. Demagogia abstracta, porque además en el aire, de poca monta. Porque inclusive en política puede ser interesante analizar a los grandes demagogos. O sea, a veces piensa vos en Abdalá Bucaram. Abdalá Bucaram era un gran demagogo. Pero el discurso de él, porque estaba revisándolo, no fue flojo. No fue flojo. ¿El discurso de Abdalá Bucaram? No, por eso digo, o sea, Bucaram era un demagogo, sí, siempre ofrecía cosas y hacía su show. Populista. Pero era increíble, era un tipo de una habilidad escénica y de un discurso de un alto nivel político, o sea, aunque haya sido demagógico. Entonces, el problema de Noboa es que además de ser un discurso demagógico, es un discurso que seguramente en el que buscaron algunas frases de autoayuda, le preguntaron al chat GPT que les dé algunas frases de autoayuda y le armaron el discurso. O sea, es de una pobreza, y creo que tuvo una enorme suerte Noboa. El discurso de Olsen fue peor. Entonces, frente al discurso de Olsen, el de Noboa parece de un estadista. Claro. Pero no, o sea, creo que tenemos que volver a tener sensatez en el país, y me parece que uno de los problemas centrales, a propósito de tu pregunta, es lo mal que está la opinión pública. O sea, el debate público en el Ecuador está en soletas. Sí. Y esa es una responsabilidad directa de periodistas y de académicos. Y déjame decirte que además en estos términos, por ejemplo, medios de comunicación y en particular, ahora sí que decirlo, los medios públicos manejados por el gobierno central, por ejemplo, el día de ayer hicieron gala de la gala. Hicieron gala de la moda, de cómo se vestía la primera dama, cómo se vestía la madre del presidente, cómo se vestían las asambleístas. Hicieron una galería de fotos de los vestidos que utilizaron las mujeres en esta posesión, que yo sí preveía eso, de verdad que yo sí decía esto va a pasar, va a ser un desfile de modas, va a ser la pasarela, pero lo que tú dices, ¿por qué está pasando en la academia, en la opinión pública, este bajón o esta forma un poquito hipócrita de ver las cosas para quizás no comprometerse con el gobierno? Mira, y voy a conectar las dos cosas. Me parece que hay una subjetividad política dominante, que es esta que enarbola el modo de vida capitalista. Eso es el sumum de la política de derechas, y si hurgamos un poquito más, podríamos decir de la política neofascista de la época contemporánea. Es la reivindicación de que ese es el sentido y el orden natural del mundo. La mentalidad capitalista, la actitud capitalista, y es por eso que la política en un sentido más fuerte, la política pensada como, como ejercicio de poder, etcétera, termina desplazada, queda de lado, y lo que nos queda es la alfombra roja y esta especie de monarquía del banano que quieren imponernos, y toda esta construcción que está en torno a la imagen de que la élite tiene que gobernarnos. Esto llega a un nivel de delirio, no sé si reparaste en esto en el discurso de Noboa ayer. Yo realmente ya dije, o sea, si no fuese el presidente de la oposición, si no fuese un cómico en algún bar acá en la Floresta haciendo stand-up, sería muy divertido, porque dijo lo siguiente. Dijo, no voy a defraudar al pueblo, no sé qué, con su demagogia. A los que sí voy a defraudar es a las oligarquías. Sí, la tengo aquí. Es una locura. Las oligarquías que se enriquecieron a costa de la corrupción, dijo, textual. Voy a combatir a las oligarquías que se enriquecieron a costa de la corrupción. ¿Y las oligarquías cuáles son? O sea, claro, es su familia, o sea, es una locura. Claro, entonces... Pero me parece que, ahora, el problema es que nosotros podemos decir, sí, es complicado, delirante, etcétera, pero eso ha construido un sentido subjetivo en la población, este sentido subjetivo capitalista a la ecuatoriana, digamos, muy sólido. Eso es lo que les hizo ganar la elección, eso es lo que les permite tener gobiernos deplorables y sin embargo tener un apoyo muy significativo. Y eso nos pone la discusión en otro lado. O sea, porque a ratos yo siento que desde la izquierda seguimos todavía con esto de que hay que tener proyecto de país, hay que tener... No, estamos en un nivel más elemental de la política, que son las coordenadas básicas con las que la gente se identifica sobre qué hay que hacer en la vida y en el mundo para sobrevivir. Claro que sí. Gracias, David. Estas son las 7 de la noche con 10 minutos, 19 horas con 10 minutos. Ya se encuentra con nosotros Gisela Garzón, ex asambleísta, una colega, gran compañera, gran amiga también en estas faenas de hacer
hacer periodismo en estas circunstancias. ¿Qué tal, Gisela? Qué gusto tenerte acá. Hola, Orlando, el gusto es mío. David, el gusto también es mío. Además que primera vez que logro coincidir con alguien a quien admiro, dicho sea de paso. Ajá, gracias, porque es gracias. necesario siempre tener un enfoque desde la academia que no caiga en estas narrativas coyunturales, sino más bien que recuerde permanentemente hacia dónde se orillan los debates como el que se ha producido en estos días posterior a la posesión. Es decir, reducido todo a habló más de 5 minutos o habló más de 5 minutos, si es capaz de hilar ideas más de 5 minutos, y en realidad hiló ideas o no, en realidad estamos o podemos estar esperanzados en un nuevo ciclo, un nuevo momento, cuando hemos vivido 1 año y 8 meses de pocas palabras y nefastas acciones. Entonces, no sé, es un momento muy complejo, porque además profundizar el debate parecería que nos pone en el lado de los malos, pero a riesgo de estar en el lado de los malos, tenemos que seguirlo haciendo, caso contrario Gisela, perderíamos todo. La primera pregunta que le hacía a David, y quiero contar con tu opinión al respecto, tiene que ver con que se ha querido instalar la idea, y creo que en alguna medida se ha logrado, quizás porque este debate no hay en los medios de comunicación, y por eso es bueno que les tengamos a ustedes acá, es que empieza una nueva etapa, que este 24 de mayo del 2025 empieza una nueva etapa para el Ecuador. Tú que has vivido en la asamblea, que has hecho la política, que has hecho la comunicación, ¿crees que efectivamente tiene sentido hablar de una nueva etapa, y hasta dónde podemos discutir o reflexionar de por qué cala eso? Les resulta rentable hablar de una nueva etapa porque hay que reconocer, la Revolución Ciudadana ha pasado un tiempo que dejó de ser gobierno, y puede ser por ese tiempo que ha pasado encasillada en lo viejo, no porque lo sea en el ejercicio del gobierno. Al final del día los resultados están a la vista: menos pobres, más educación, más infraestructura pública, en fin, un recorte real de las brechas de desigualdad, poniendo datos que no son precisamente el riesgo país, ¿no? Que es el que parece que ellos desayunan, almuerzan y meriendan riesgo país, como que eso significa que la gente vive mejor. Es decir, la Revolución Ciudadana hizo una transformación real, pero ha pasado un tiempo donde han logrado capitalizar la idea que también es lo viejo, y entonces lo nuevo es cualquier cosa que no tenga algo de Revolución Ciudadana. Y no es para nada una nueva etapa. La elección se definía entre un proyecto de país y la nada, porque eso era, o eso es, a mi criterio en particular, lo que representa Daniel Noboa, la nada. Pero una nada con claros objetivos de destruir. Una nada con claros objetivos neoliberales y desde la derecha, que por supuesto con una visión política desde esa perspectiva no piensa en la gente, nunca, en ningún momento. Y por lo tanto la democracia no les interesa, la pluralidad no les interesa, salvo aparezca en sus videos. Porque también he leído alabanzas respecto al montaje del video del himno nacional, pero resulta que pusiste allí en efecto, en Esmeraldas, a un grupo de personas afro, pero es una provincia con los índices de violencia más altos de su historia, y pusiste allí para que no falte el elemento decorativo, pero a la vez aplaudes que desaparezca o que se dé de baja el tema del habeas corpus para los niños de las Malvinas. Es decir, una serie de contradicciones, al punto que al día de hoy están cuestionando el mural de Guayasamín, pues, o sea, ya es llegar a un nivel de absurdo. Ya hablaremos brutal. de eso, efectivamente. Pero Gisela y David, aquí les planteo a los dos una pregunta que me parece que gira alrededor de este momento en el Ecuador. No es que se trate de una nueva etapa, tú mencionabas bien de que esta etapa empezó con el señor Lenín Moreno, después de todo lo que hizo, pero al mismo tiempo tú me decías fuera de micrófonos que esta es una disputa ideológica. Y yo creo que en esa disputa ideológica Noboa ha ido ganando. ¿Por qué? Digo porque efectivamente inserta con la conversación pública, en sectores medios, en sectores bajos, la idea de que con él se pueden cambiar las cosas. Y la pregunta es, ¿por qué esta pelea ideológica puede tener este vencedor en este momento? Pero yo cerraría, digamos, o complementaría con algunas cosas, porque me parece que esa pelea ideológica viene ya de tiempo atrás. A propósito de lo que decías, de la nueva política, recuerden, yo tuve así como flashbacks, como déjà vus, con el discurso de Lasso sobre todo el de su primer año de gobierno, cuando hizo rendición de cuentas. La misma historia. Este año ha sido para poner la casa en orden, ahora sí vamos no sé qué. Y lo mismo, es el mismo esquema. Quizás el mismo redactor, porque ahí le veo a Roberto Izurieta. Supongo, y parece que no está muy creativo. También habrá que entenderle, escribir para esta gente no debe ser habrá que darle el beneficio de la duda. Pero yo he sostenido una hipótesis sobre lo que ha venido pasando, que habría que investigarla más y más profundamente, quiero decir. El problema es que en el Ecuador la sociedad se derechizó antes que la política, es decir, en esta derechización fascistoide se derechizó antes de la política. Los políticos no, es decir,
en la sociedad fue creciendo un sentimiento, yo lo digo siempre, ¿no? Porque hay que empezar a poner orden un poco en esto. Este sentimiento, este tipo de subjetividad que está detrás del votante de derechas, está fundada en el odio de clase. Es decir, es una distinción. Lo que busca es crear una identidad en la cual te distingues de los pobres, te distingues de las clases trabajadoras, así no lo seas. Es decir, igual es clase trabajadora, pero te genera votar por la derecha, digamos, por cualquiera de estos, te genera una identidad de clase que te pone más cerca a los ricos, al menos en la subjetividad, y eso es lo que ha venido operando en la sociedad ecuatoriana ya desde hace mucho tiempo. O sea, un punto, ahí voy a recuperar una idea del Franklin Ramírez, él suele decir, todo esto empezó con los banderas negras. Sí. Y creo que ahí está la inflexión. Cuando ves lo que significan los banderas negras, ves que ahí ya empezaba a emerger esta identidad de clase media anti clase trabajadora. Esa es la clave, en mi opinión, desde la que hay que leer esto. Y esto se va haciendo progresivamente, tiene antecedentes, está el efecto que produjo en la clase media la dignificación del trabajo doméstico que hizo la Revolución Ciudadana, los primeros atisbos de esta derecha fascistoide, porque el problema no es, o sea, por eso se van contra el mural de Guayasamín, etcétera, es ese el problema, es una derecha fascistizada, no es una derecha liberal, no es una derecha democrática, y esa empieza ahí en la sociedad, y el problema es que esa expresión que empezó a crecer, el dispositivo que la hace crecer es el anticorreísmo, no lograba encontrar representación política. Es decir, no había un partido, no había un liderazgo, no había un movimiento que se vuelva la identidad política de esto. La gente fue votando, apoyaron a Moreno, medio a regañadientes, votaron por Lazo, medio a regañadientes, y Noboa empieza a canalizar esto. Y me parece que hay una clave. Te hago una pausa y quizás cortita nada más la respuesta. ¿No te parece que nosotros repetimos esto en la historia del Ecuador? Le pasó a Bolívar. Llega el 1822 y Bolívar es el gran prohombre de América Latina y en el 30 muere abandonado. Por poco lo matan, evidentemente. Después viene Alfaro. En el 95 triunfa, en el 1906 hace la constitución alfarista más importante, según Alberto Acosta era la mejor constitución que tenía el Ecuador. En el 12 lo arrastran y durante los 8 años o 9 años posteriores persiguen a Concha, a Torres, a todo mundo. En Quito nadie podía sacar la cabeza a defender a Alfaro. ¿Crees que hay algo que nos identifica? Hay algo cíclico. Yo suelo decir que el Ecuador cada cierto tiempo arrastra a Alfaro una vez más. Es decir, vuelve a arrastrar a Alfaro porque, digo, si piensas en Alfaro como el proyecto del Estado-Nación democrático, ese es un proyecto que a veces ya empieza a emerger y las oligarquías se encargan de arrastrarlo y quemarlo en el ejido una y otra vez. Pero ahora hay una novedad, o sea, el fenómeno de los últimos años está atravesado por esta novedad de la fascistización de la sociedad. Me parece que Noboa logró canalizar eso y creo que hay un factor clave. Noboa, a diferencia de Lazo, porque Lazo tenía esa oportunidad, pero Noboa, a diferencia de Lazo, más allá de que es joven y vende esta imagen de que es activo y no sé qué, y Lazo no. Y esto en la mentalidad fascista contemporánea o neofascista es muy importante. O sea, ser activo, ser fuerte, estar en el gimnasio, qué sé yo, es muy importante en las representaciones ser fashion. Exactamente, claro, todo eso. Pero hay un factor, solo déjame mencionar esto, me parece que es clave, y es el dispositivo anticorreísta vuelto a acción. Es que es precisamente por eso te iba a decir, y quizás a Gisela le quería compartir esta pregunta, porque en gran medida de los que sí estudian y analizan, este no es un voto novoísta con el que llega a la presidencia, es un voto anticorreísta. Entonces te pregunto a ti, que has estado en la asamblea, que has vivido esas experiencias del ataque, etcétera, ¿por qué ese voto hace que, por ejemplo, un personaje como es Luisa González, con los dotes y las características que tenía, no pueda calar? Y además es un voto muy apegado al conservadurismo, a lo tradicional, a la familia convencional, a una mujer que únicamente esté relegada a la reproducción y que con esfuerzos acabe de estudiar. Entonces no conciben que haya mujeres que siendo madres autónomas puedan llegar a tener nivel de cuarto nivel de estudios, mucho menos conciben que les gobierne a alguien que no se parece mucho, ¿no? Porque no, hay que cuidar las formas, hay que cuidar el qué dirán, ¿no? Es decir, eso es una cuestión muy, muy complicada. Y hay un rasgo patriarcal muy claro y machista muy claro en el momento en el que le aplauden los tatuajes a Daniel y le cuestionaban los tatuajes a Luisa. Es decir, la herramienta era la misma, la decisión era la misma, pero la crítica tenía una carga machista brutal. Y adicionalmente fue muy sencillo en una sociedad tal como dice estos machistas o racistas que pones a cuestionar la maternidad de Luisa González y nadie dijo nada, ni siquiera
con el respeto y la consideración que les tengo a los colectivos de mujeres, ni siquiera a los colectivos de mujeres. Muchas de nosotras nos hemos encontrado en las luchas de la maternidad, la lactancia, los derechos después de la maternidad y una serie de cosas más. Y vino cualquier persona a cuestionar el ejercicio de la maternidad de una mujer que se entiende fue deseado primero y después que fue sostenido con mucho esfuerzo. Claro. Entonces, en efecto, estamos arrastrados en esa ola. Pero además es una cuestión que, desde mi experiencia en la Asamblea, aplaude y se siente representado en lo mediocre. La bancada de ADN en el anterior periodo era, por decirlo menos, mediocre. Era una bancada que no sabía, por ejemplo, que las resoluciones se votan con la mitad más uno de los presentes y reclamaban por eso, apelaban presidencias por algo que está establecido en el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, es decir, ni siquiera tenían que leer mucho, eran las primeras páginas del libro. Profundamente mediocre, que cuestionaba a las otras comisiones y les decía que no trabajaba, cuando la de Valentina Centeno, actual coordinadora del bloque de ADN, fue la que menos sesionó en el periodo pasado. Cuando Valentina Centeno y Paola o Lucía Jaramillo, no recuerdo cuál de Lucía, me parece que es la que estuvo antes, eran las que más faltas tenían en la asamblea y sin embargo se atreven a decir que ahora sí van a trabajar. Yo no sé si ellos no trabajaban, pero con gusto podríamos recoger el testimonio de mi familia, que varios fines de semana no me veía en casa. Es decir, hay además la posibilidad de ampliar esta cuestión de ser mediocre, que se tapa con que se vistió chévere, ¿no? No pasa nada, el vestido rojo de la fulana de tal estaba pero precioso. Perfecto. Y la producción parlamentaria, que no es una cuestión menor, porque no es solo hacer leyes, es fiscalizar también, queda relegada a le hacen problema al presidente, cuando es efectivamente parte del trabajo que hace la Asamblea. Pero a ver, David, una de las cosas que están lamentablemente instaladas es que es el discurso nuevo, y algunos han comenzado a analizar y dicen, este discurso se quiere instalar en la lógica que en su momento tenía Rafael Correa, de contestación, pero en el discurso no hay una sola cifra, salvo las 200,000 soluciones habitacionales, no hay una sola cifra de lo que va a ser en los próximos 4 años. No hay un análisis de lo que ha hecho antes, no dice si se redujo la pobreza, si se redujo la violencia, cita obras en un discurso presidencial, el hospital este, el hospital otro, y al mismo tiempo aparece el señor Roberto Aguilar a decir que se ha revelado el gran orador que es el señor Daniel Noboa, que lamentablemente, Roberto Aguilar, lo siento mucho, pero qué pena que escribas de ese modo, con ese talento para escribir, pero de la manera más alabanciosa. ¿Cómo entender este discurso en función de lo que dice también Gisela con respecto a que detrás no hay proyecto, no hay capacidad política o no hay solvencia política? O sea, proyecto hay. El problema es que no hay un proyecto democrático. No es democrático. Ajá. Ya la primera, tan es así que hay proyecto, que la primera ley que mandaron es prácticamente la instalación de una dictadura en el Ecuador. A mí ya me cuesta decirle solo régimen autoritario, porque lo que mandaron, esa barbaridad que mandaron con la ley de combate al crimen, que para eliminar la economía criminal. Para eliminar la economía criminal. Es la instalación de una dictadura, es la instalación de unas fuerzas armadas plenipotenciarias que van a poder hacer lo que quieran. A ver, pero es que el problema del país no es Noboa. O sea, por ahí me encontré con el artículo de un jurista que ya prefiero leer solo el encabezado porque es realmente detestable para mí, diciendo, no, la ley no está tan mal, el problema será quién la use y ahí sí será tu responsabilidad, Daniel Noboa. Es decir, un señor que se las da de no sé si es constitucionalista, pero se las da de jurista, que está en los medios y que no sé qué. De hecho, ya hasta olvidé su nombre. Rodríguez, creo que se apellido. El señor que decía, señor que decía que somos unos monos que no leemos, unos monos con cuchillo, él sí lee más que no leemos libros nunca, ¿no? Entonces, claro, parece que no lee ni la Constitución, pero para escribir semejante barbaridad. El problema es ese. El nivel del debate político. A ver, pongámoslo al revés. ¿Se imaginan ustedes Luisa González ganando la presidencia y haciendo un discurso como el de ayer? Hoy día tendría al señor Roberto Aguilar diciendo que, burlándose, poniendo adjetivos, porque se ha vuelto un productor de adjetivos, eso es lo que es ahora Roberto Aguilar, y claro, le habría dicho horrores. Entonces, claro, es un problema político de fondo, y creo que aquí están cerrando filas, eso es lo peligroso, están cerrando filas para apuntalar un régimen autoritario, que no tiene pasado, que no tiene nada. Hoy en la mañana ya no voy a seguir, no voy a dar nombres para seguir despotricando contra la gente, pero hoy en la mañana vi uno de los programas de opinión de fin de semana. No lo aguanté 15 minutos. Salvo estaba el colega Santiago Basabe con una posición muy centrada y muy clara, diciendo el discurso no nos dio líneas claras de hacia dónde va la política de Daniel Noboa. Pero esas voces que con peluches, ¿no?
Entonces me parece que el problema es el debate público y creo que ahí está la labor de la izquierda. Correcto. O sea, las izquierdas tienen que ir hacia construir, hacia devolvernos un debate centrado en la política de fondo, en los problemas de fondo, no en esta versión Instagram de la política. O sea, eso es lo que hay que romper. Y claro, honestamente no veo a las izquierdas en eso, las veo muy temerosas. Yo solo menciono algo que me viene rondando la cabeza desde hace tiempo. No sé si ustedes vieron la campaña de Sanders y de Ocasio-Cortez en los Estados Unidos. El eslogan de la campaña que están haciendo, que recorrer todos los Estados Unidos contra Trump, el eslogan es combate a la oligarquía. Sí. Y nosotros, yo cuando vi ese eslogan, dije, ese debía haber sido el eslogan de campaña de la Revolución Ciudadana. Ajá. Y no lo hicimos porque entramos en este juego, esto que, como comentábamos en off, esto que García Linera cuestiona tanto, que entramos en el juego de la moderación, de que queremos ser súper neutros, cuando la derecha nos está diciendo, porque, permítame, me alargué un poquito, pero no quiero dejar de señalar estas dos cosas. Lo de fondo, cuando sacas toda la demagogia del discurso de Novoa y toda la superficialidad y ese discurso de autoayuda consultado en ChatGPT, hay dos puntos fuertes en ese discurso. Ajá. El primero, el apoyo a las Fuerzas Armadas, porque ahí queda claro, somos un régimen. Además había que ver el aplauso que recibió cuando dijo las Fuerzas Armadas. Bueno, también hay que decir que la gente que estaba ayer aplaudía cualquier cosa. En un evento de posesión llegan con un collar, con todo el aparataje y le colocan un collar. Exactamente. Y lo segundo, que fue muy sutil, pero cuando le dice a Olsen, le dice, no recuerdo exactamente, pero era eso de algo así como la vieja política, no hay que oírles, le dice a Olsen, justificando lo que ha hecho estos días con el bloque de la Revolución Ciudadana, y sé que puedo confiar en vos porque tienes una confianza incondicional en mí. O sea, por menos de eso, al presidente de la Asamblea, ¿qué te está diciendo con todo eso? Aquí vamos a instalar un régimen autoritario. Eso me parece que es de cancelación a los otros. Tenemos saludos de Marcelo García, Jimena Jurado, Antonio, gracias, Francisco Yauri, un abrazo, Paco, Darwin Vaca, Francisco Yauri también, Ani San Lucas. Uno de los temas que también está ahí como periodista, Gisela, quizás lo tomas en cuenta, es que hizo el señor Daniel Noboa una cita de Goethe. Esa cita de Goethe, yo me quedé dudando, me quedé pensando, hice unas consultas, se demoraron en responderme, gente que habla alemán, que sabe alemán. De hecho, hay un periodista de una agencia que en un chat de la SECOM, el señor Krum, no sé qué, dijo perfecto alemán y no sé qué. Y cuando revisan con toda la inteligencia artificial, resulta que la cita no ha sido de Goethe, o está mal cogida, mal tomada, mal interpretada, etcétera, etcétera. ¿Qué nos dice esto de la política? Además citó a Marco Aurelio, que sabemos perfectamente que no es precisamente el autor que puede referir un momento nuevo del país, etcétera, y citó a Luis Vargas Torres. ¿Cómo miras eso como periodista en particular? Solo quisiera hacer un paréntesis para no dejar suelto lo que decía David. Yo pude estar en una charla de García Linera en Chile hace unos 3 años más o menos, y él en ese momento decía que el error más grande que cometen las izquierdas es moderarse, porque el fascismo no se modera y la derecha tampoco se modera. Tan no se modera que incluso la derecha convencional la orilla irse hacia el centro, mientras que la izquierda busca exactamente lo mismo cuando debería ser lo contrario. Entonces, hago este paréntesis porque le recomiendo a quien no lo haya escuchado, el discurso de Paula Pavón en la sesión solemne de la batalla de Pichincha fue, a mi criterio en particular, una luz en esta oscuridad respecto al rol de las mujeres en la historia, respecto a debatir y discutir el concepto de libertad para que no nos lo quiten, porque la libertad real no es esta de tuitear o de subir una foto a Instagram, y la necesidad de trabajar en colectivo y que nadie se salva solo. Me parece que eso es necesario, digamos, tenerlo claro, porque me parece que nos da una luz, incluso para partir de ahí el debate que plantea David respecto a tomarse los espacios con las necesidades de la gente. Yo recomiendo una entrevista que le pasé a David, y te la voy a pasar también, de García Linera, precisamente hace unos, si crees, son 5 días, con Memento, que es un espacio de Canal Red, y creo que es muy Canal Red latinoamericano en este caso, y habla de estas cosas, las profundiza. Si no las has visto, creo que es clave también entender el momento. Sí. Ahora, lo otro es... las citas, los símbolos hablan muchísimo en este tema, muchísimo. Y yo he de decir que mi tiempo en la Asamblea, la presencia excesiva de la escolta legislativa, más allá de aquellos elementos que, digamos, son buenos, es gente que está pendiente, lo que fuere, era una clara muestra de lo que estábamos viviendo. Incluso con la presidencia de Viviana Veloz, cuando, por ejemplo, teníamos ministra del Interior, la escolta legislativa no hacía caso a nadie. Es decir, ellos se sabían libres de hacer lo que fuere, incluso en un espacio en el que no tienen el control, sino ayudan al orden, a la seguridad del edificio, no al control interno. No estaban metidos en el pleno. No, y sin embargo están con arma, ¿no? Porque ellos entran con su arma al pleno. En todo caso,
citar de la forma en la que lo hizo, en un espacio de además que que está cargado de símbolos en principio de representación diversa y sin ninguna rigurosidad, también da cuenta de aquello que consume la gente a través de los medios. Es decir, tú tienes allí espacios digitales cuyos directores están cuestionados, algunos de ellos se supone que encarcelados, aplaudiendo estos temas. La rigurosidad periodística, Orlando, nos enseña en el primer día de prepo, o sea, no siquiera el primer día de semestre, el primer día de prepo, cuando te mandan a leer el primer libro que el profesor de turno haya decidido que sea así. Yo recuerdo que a mí me mandaron El lobo estepario, y recuerdo que las primeras observaciones que teníamos era malas citas, porque malas citas podía ser entendida como plagio, y eso ponía en duda la palabra del periodista, el proceso investigativo, etcétera. etcétera. Que hizo una tesis con unas citas hacia allá, justamente hacia allá voy. Ajá. Es decir, es tan fácil ser poco riguroso en este momento, porque ya el análisis del discurso pasó a segundo plano, ya no llega al análisis del discurso dentro de los medios, al punto que te da una nota periodística diciendo que fue un excelente discurso, que no lo fue. Y no es que no lo fue porque no sea rimbombante, sino no lo fue porque no dijo nada, habló mucho, pero no dijo nada. Entonces da cuenta de esto, de una serie de falencias no solo desde la rigurosidad periodística, sino de lo fácil que se vuelve dejar de ser riguroso. Y entonces quienes lo son, quienes lo cuestionan o lo cuestionamos, nuevamente estamos del lado de los malos, nuevamente estamos del otro lado de la orilla. Y como yo decía alguna vez en la comisión respecto a las bases extranjeras, yo me niego a olvidarme la historia de mi país, la historia de la política de mi país, para hacer política yo. Es decir, yo, por ejemplo, no puedo estar de acuerdo con el tema de las bases militares extranjeras cuando la historia de mi país me cuenta incremento de la prostitución, violaciones, embarcaciones desaparecidas y demás. Lo propio pasa acá. No puedo estar de acuerdo con lo que estamos viviendo ahora, cuando estos presidentes de pocas palabras son también de pocas luces, y las pocas luces se traducen en la calle todos los días. Ahora, hemos llegado casi a la media hora del programa, y te preguntaría entonces, David, ¿qué tenemos por delante? Porque ya vivimos 1 año y medio prácticamente de un gobierno con acciones aparentemente efectivas, que no han sido del todo, en algunos casos más bien en la parte ideológica ha tenido éxito, por lo que ya conversábamos, pero y en la gestión gubernamental tenemos varios déficits, hay problemas profundos, estructurales, que según el discurso del señor Daniel Noboa, se van a resolver porque vamos a enterrar el pasado, eso digo. ¿Cómo ves el futuro entonces? O sea, yo le tomaría esa frase en serio y le diría, bueno, lo que hay que enterrar en este país es a las viejas oligarquías que siguen medrando, pero a las que él representa como el que más. O sea, digo, en un mundo ideal, si fuese cierto lo que dice, volver a la inversión pública, etcétera, eso es lo que el país necesita. Sin embargo, volvemos, es decir, lo que pasa en la política ecuatoriana en los últimos tiempos es que marchamos en el propio terreno, como se suele decir. Sí. Nos damos vuelta, o es el gato mordiéndose la cola. Porque recuerdan la campaña de 2023, la que les llevó a la primera presidencia. La imagen de Noboa era la misma historia, la nueva política, el joven y el tipo que va a superar la dicotomía. Y se acuerdan que en ese tiempo se decía que él no era ni anti ni pro, y que era además de centro izquierda, y que era socialdemócrata. Bueno, hasta ahora lo sigue diciendo. Entonces, claro, el discurso de ayer fue otra vez esa idea, ¿no? Pero que ya sabemos que, para mí, esa es la parte demagógica del discurso. Es muy difícil que esto ocurra porque además no hay una estrategia clara, y hay una cuestión que es fundamental. Lo que ya señalabas, decirla sobre las capacidades de ADN en la Asamblea, son además las capacidades de ADN en el gobierno. Entonces, no tienen capacidades para hacer lo que dicen que quieren hacer, inclusive si fuese cierto. O sea, démosles el beneficio de la duda y digamos que Noboa quiere hacer dice que va a hacer lo que quiere hacer. Primero, no tienen capacidades, y las capacidades estatales están destrozadas. O sea, empezar a reconstruir eso significa poner gente con altísimo nivel técnico en todos los espacios de gobierno. O sea, lo que está pasando en las universidades, por ejemplo, es un desastre, y hay que poner gente que pueda dirigir desde la CNSI de nuevo una restitución de las condiciones de las universidades. Claro. Pero claro, eso te requiere poner gente y poner un equipo. ¿De dónde van a sacar? De los amigos de Olón. O sea, no van a poder sacar un equipo, lo primero. Y lo segundo, que se vincula a lo primero, es que el país, en buenas cuentas, requiere un acuerdo democrático. Sí. O sea, en el país, si se sigue negando la representación política del 44% del país, no vamos a llegar a ninguna parte. Porque solo, por ejemplo, lo voy a poner en estos términos,
solo para poder combatir al crimen organizado, lo cual implica una fuerte depuración de los aparatos represivos del Estado, pero fuerte depuración. Eso implica tomar autonomía y no seguir dependiendo de la policía y las Fuerzas Armadas para poder sostenerse en el poder, tomar autonomía y tener una amplia legitimidad democrática. Y eso solo se lograría con acuerdos democráticos amplios. Claro. Evidentemente, Noboa no va a hacer eso. Ajá. Y lo único que podemos esperar es que la deriva seguirá siendo la misma. Pero entonces, en esta línea de pensamiento, David, Gisela, hay un detalle que ocurrió el día de ayer y que la prensa minimizó, que lo aplacó, y es que la llegada de apenas 2 presidentes, que algunos dicen que se justifica porque sería mucho gasto, pero si venían 50, si era bacán y además no se justificaba el gasto, viene Petro y dice que él viene a hablar para pedir la liberación de los presos políticos. Y él asume y dice que Jorge Glass es un preso político. ¿Crees que va a tener eco esto? ¿O es que ya en esta nueva etapa de conciliación, etcétera, que plantea el gobierno, que lo dijo Olsen, que lo dijo la señora Anabela Sin, etcétera, ¿crees que eso es posible, que se llegue a ese momento en el que la justicia deje de perseguir, que deje de actuar de la manera que ha hecho? ¿O se va a profundizar eso? Porque algunos incluso dicen que están tramitando la extradición de Jorge Glass. Si me pongo a hilar fino, diría que no es posible, y me parece que también a quienes vimos ayer de alguna forma presentes en diferentes momentos nos da cuenta que no va a ser así. Porque además parten ellos del principio que la Fiscalía ha funcionado bien en estos años. Es decir, que cualquier otra cosa que pasó antes estuvo mal y que estos últimos años sí estuvieron bien. Yeah. Lo único en lo que pueden tener razón Judicatura y Fiscalía es que han sufrido un permanente recorte presupuestario. Bien. Por supuesto, por la decisión política de implantar esa forma de hacer, digamos, gobierno económicamente hablando, desde el neoliberalismo. Menos recursos para lo público, servicios pésimos y buscar permanentemente la privatización de los espacios, ¿no es cierto? Bien. Entonces, en lo único en lo que podrían tener algo de razón es en que no han tenido recursos y presupuesto. De allí, que estamos en mejores condiciones de justicia, no, para nada. Y tampoco estamos en un momento donde se entienda una necesidad geopolítica de abrirse al mundo. Abrirse no significa, en el peor de los casos, renunciar a lo que piensan, pero no puedes pensar que eres solito en el globo, pues. O sea, al punto que la ministra de Finanzas ya estuvo en China, ¿no?, golpeando la puerta, porque resulta que no te puedes cerrar los espacios a nivel geopolítico, pero no hay un enfoque geopolítico. Ellos piensan que el rol de la canciller es acompañar al presidente en su gira de 15 días. No, la política es reconocer que te metiste una embajada violando convenciones internacionales de convivencia pacífica entre países, que te burlas de la presidenta de una de las economías más fuertes de la región, que estás dejando de lado las relaciones cercanas, amigables, medianamente cordiales que históricamente ha tenido nuestro país. Entonces, que te vengan los que te vienen no es una cosa, digamos, además de sentirse orgulloso, porque, en efecto, vino un representante italiano, pero sería el colmo que no venga, pues si están en la extrema derecha también allá. Claro, que sería el colmo que no esté. Israelí, etcétera, sí. Por supuesto. Pero perdona que te interrumpa, solamente quiero apuntar esto porque en condición de asambleísta además maneja estos temas. ¿Cómo se mira entonces que la fiscal general haya recibido el beneplácito para ser embajadora en Argentina hace un año y pico, creo que son 14 meses, ¿no? 14 meses, el 29 de enero del 2024 recibió el beneplácito para ser embajadora y parecería que eso a algunos les desbarató. Yo he visto algunos fanáticos de la fiscal que dicen me defraudó. ¿Cómo miras eso en condición de ex legislador y cómo se debería tratar el tema ahí? Y justamente allí el tiempo de alguna forma nos da la razón porque, digamos, eso exigir un proceso de control político me significa una denuncia penal, ¿no? Y al final del día era correcto que se haga control político a todas las instancias. Es decir, haga quien lo haga, el legislador que sea, en las condiciones que sea, es necesario que se vuelva un contrapeso. Más aún porque era muy claro y muy obvio el rol político que estaba jugando la instancia de la justicia, el partido judicial que lo denomina Cristina Fernández, ¿no es cierto? Que lo dice muy bien. El partido judicial sabe perfectamente en qué momento entrar a jugar, en qué momento meter su ficha, ¿no? Haciéndole una comparación con el partido de fútbol. Entonces, era necesario porque además, mientras eran sumamente céleres para unas causas, las que le afecta a la gente diario no avanzan. Hay procesos, por ejemplo, de investigaciones en casos de violaciones que a veces pasan el tiempo para ser investigados y no empiezan. Las familias de las víctimas de violencia de género no tienen recursos para pagarse un abogado privado. Los espacios de sociedad civil están desbordados de causas porque todos los días es una nueva,
una cuestión en colegio con un montón de violadores sobre una sola muchacha. Es decir, hay un montón de temas que se desbordan de lo cotidiano. Entonces, en efecto, llega a la Corte Nacional y son súper céleres, pues si el caso Sobornos fueron 17 días con casación, pero hay procesos de investigación donde ni siquiera han podido hacer un peritaje para reconstrucción de los hechos porque no tienen los insumos para hacerlo. Hay casos de violencia de género. Pero además, señor por supuesto, absolutamente. Ya además, nombrada embajadora. ¿O no? Sí, y eso ha puesto sobre el debate, en efecto, cuestionar realmente las decisiones que han venido tomando en función de a quién respondían. Y había alguien que ponía un tuit, no recuerdo quién era, que decía, ahora sí es funcionaria de Guillermo Lasso, ¿no? Y al final del día va un país que está un poco en el mismo andarivel nuestro, con uno que quizás no disimula tanto esa serie de cosas que hace, porque se siente muy orgulloso de lo que hace. O sea, Milei se siente muy orgulloso de vulnerar las cosas y lo presume y hace una foto en inteligencia artificial y sube a redes y tiene un coro importante de gente que le aplaude. Pero en todo caso, anclando lo uno a lo otro y regresando a lo de las banderas negras, allí también empezó una serie de cuestionamientos alrededor, en efecto, de la probidad del manejo de la justicia, anclada en teoría a la Revolución Ciudadana. Pero la realidad es que, por ejemplo, en el Consejo de la Judicatura de Gustavo Yalc sí se solventaban las causas de investigación. Y las causas que llegan a sentencia ejecutoriada también se traducen en menos inseguridad en la calle. Al día de hoy yo quisiera saber cuántas causas ya han llegado a sentencia ejecutoriada en extorsión, secuestro extorsivo y las vacunas y todo aquello. ¿Cuántas? ¿Cuántas realmente se denuncian? ¿Cuántas realmente avanzan? Entonces también es una cuestión más integral. En efecto hay personajes a los que podemos cuestionar de diferentes formas, pero institucionalmente hablando tampoco hay respuesta. Claro, pero a ver, el Gisela, peor de los mundos. Ajá. Ahora, en función de esto que estás diciendo, además me encantaría escucharte, David, a entender por qué el señor Noboa habla de que María José Pinto fue perseguida. Y de que los que fueron perseguidos en su momento ahora son altas autoridades. Primero, no hay una sola evidencia de que les hayan perseguido. A la familia Pinto no se le persiguió, se le pusieron las reglas claras para que hagan empresa. Y al señor Daniel Noboa no me acuerdo que le hayan perseguido. Pero esto está atado a un detalle. Esto es como decirles, ahora que nosotros nos vamos a autonombrar, generar esta condición moral, les vamos a cancelar porque no les dejan hablar en la asamblea, no hay participación, las comisiones se eligen al modo que ellos quieren, todos a la comisión de la niñez, pocos, y mañana creo que se vota, si no me equivoco, hoy se votaba, no me acuerdo ahora, si se votaba la conformación de las comisiones. Esta política de cancelación con la victimización de por ende, ¿hasta dónde va a llegar? Bueno, les ha sido muy efectivo. Pero les va a sostener. Yo creo que por un tiempo sí. Sí. Sí, el respaldo. Lo que pasa es que el respaldo que logró Noboa en la elección, que más allá ha sido Claudio, pero el respaldo que tiene es alto. Espérate un ratico, creo que tenemos un problema con el micrófono, creo que se nos fue el micrófono de David, pero una de las cosas que también queríamos comentar es a propósito de tenemos acá. Hasta que le cambie nada más, tenemos un problema técnico nada más con el micrófono. Solo para puntualizar lo que decías, lo que va a pasar en el pleno de mañana es que la Comisión de Educación no logró ponerse de acuerdo, allí la para intención... elegir las autoridades de la comisión. De la comisión. Sí. Allí la intención era que presida una legisladora de Pachacutic, no han logrado conseguir los votos. En esa comisión también está Alfredo Serrano, que ha tenido algunos cuestionamientos en ese sentido. El Partido Social Cristiano, y entonces lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa, podrás dar fe que están bien rotas porque les he usado bastante. Sí las he leído. Sí las he leído. Consta. Vos eras en el colegio bien matona, como se dice, ¿no? Sí. Un poquito. Sí. Pero es que, o sea, es como que un futbolista no sepa lo que hace el árbitro. Claro. O sea, al menos tengo que empaparme de lo que está pasando. Ajá. Lo que pasa es que después de 5 días de conformadas las comisiones, hay una persona que va a la cabeza de cada grupo, digamos. Esa persona está obligada a instalar la comisión y se toma la decisión de quién preside. Si pasados los 5 días no se pone de acuerdo la comisión, la decisión pasa al pleno. Entonces, lo más probable es que ya haya un acuerdo allí para que la comisión se instale. Y el martes está puesto allí sobre un tema de levantamiento para que Esther Cuesta pueda ser investigada en el tema de este caso ligados. Eso está puesto para el martes, que también es parte de, digamos, la ley dice que si en 30 días la Asamblea no trata ese tema, se dará por entendido que queda levantada la inmunidad para la investigación, y se ha puesto en el pleno del martes de ese tema. Solo para un modo de contexto, hemos tenido en la Asamblea periodo pasado 3 pedidos, uno en contra de Mónica Palacios, otro en contra de Ana Galarza y otro en contra de Francisco Ceballos de ADN. Ojo,
Mónica Palacios de RBC, Ana Galarza construye al principio y después Independiente, y Francisco Ceballos de ADN. Ninguno se calificó, porque eran en principio en el contexto de fiscalización y control político, y a los legisladores les cubre el fuero de Corte Nacional, entonces no pueden ser juzgados por sus acciones en el ejercicio del cargo. Si es que prima la razón, me da temorcito, pero si es que prima la razón, tampoco debería pasar. Claro. Ahora, por la cantidad de votos que se requiere, que es mayoría calificada, no debería pasar, digamos, porque necesitaría un grupo importante de la Revolución Ciudadana, pero igual son de las cosas que empiezan a pasar en la Asamblea. Entonces con David, que se quedó con la respuesta colgada por la falla en el audio. A ver. Lo que pasa es que, a Novoa le funciona, vuelvo sobre el argumento central, porque la sociedad nuestra es una sociedad que está volcada al autoritarismo. Habrán visto las cifras del Latino Barómetro últimas, son escandalosas. O sea, en el Ecuador ocupa los primeros lugares en buena parte de los indicadores respecto a si se preferiría un gobierno de corte más autoritario antes que un gobierno democrático. Me parece que ahí se conectan las cosas. Es decir, hay una sociedad que está votando mayoritariamente el autoritarismo, y ese es un fenómeno interesante, porque ahí yo hago un contraste. De Correa. No, es que es que decían la gente vota por el autoritarismo porque el señor Payares, el señor Aguilar, el señor Calderón y todos estos intelectuales periodistas decían la gente vota porque les maltraten, porque les gusta un maltratador. Pero y ahora resulta que ya no. Eso es porque claro, ellos van a decir que no, y eso es porque esta gente hace un análisis político de 25 centavos. O sea, es de un esquema liberal ramplón, o sea, de todo es lo mismo, todo es igual. No, los procesos políticos son complejos, tienen contextos específicos, tienen correlaciones de fuerzas específicas, y justo iba a hacerte la comparación. El problema es que al correísmo, de hecho, una de las cosas que le pesa hasta ahora, es que al correísmo, sus resabios autoritarios, cuando fueron gobierno, los momentos autoritarios que tuvieron, le costaron carísimo. Es decir, más bien le perjudicaron en cuanto al respaldo político y a la legitimidad democrática que tenía. Porque hubo crítica desde la izquierda también en ese sentido. Sí. Inclusive la izquierda un poquito más perfumada, digamos, que no le gusta que le toquen ni le mencionen. Sí, quizá también en voz más baja, pero dentro de la propia Revolución Ciudadana había gente inconforme con esos episodios autoritarios que tuvo el gobierno de Correa. Pero ahí está para mí el contraste clave. A Correa eso le perjudicó. Y le perjudica hasta ahora, y no solo a Correa, le perjudica al movimiento. ¿Y tú crees porque el movimiento aparece como autoritario? A Novoa el efecto es todo lo contrario. A Novoa la política autoritaria lo consolida. Yo les pongo un ejemplo que para mí fue abrumador cuando pasó la tragedia de los niños de las Malvinas. Cuando veías las mediciones poco después de eso, de Novoa, cómo estaba midiendo Novoa el respaldo, no bajó un punto. Y en Quito subió. Exactamente. Entonces lo que te dice eso es... un focus group que hizo alguien, no me acuerdo, decían que efectivamente consideraban a los 4 niños delincuentes. El de Tatiana Larrea. Es que son negros. Pero eso es lo grave de lo que está ocurriendo en la sociedad ecuatoriana. O sea, me parece que ahí es donde hay que poner el foco, más allá de... O sea, no en esto, que además lo hacen deliberadamente, ¿no? De si Novoa citó bien o mal, y toda la historia. Me parece que ese es el problema. Estamos en una sociedad que está aplaudiendo la política autoritaria, que está aplaudiendo la represión de derechos humanos, que además es una sociedad en donde el momento en el que estamos entrando es en un momento en donde todo se resuelve de manera violenta. Y eso es letal para cualquier esquema democrático. Claro que sí. Pero entonces, a ver, Gisela, una de las cosas que también está en el contexto de lo que estamos hablando es que no se ha logrado instalar en la narrativa y en la discusión pública lo que ha hecho Luisa González, Rafael Correa, fundamentalmente, de decir que hubo un fraude. Y Rafael Correa ha hecho una campaña fuerte, dura, en medios de comunicación, con incluso datos, evidencias, encuestas post-electoral del 13. Y si uno mira ese relato, esa narrativa de Rafael Correa, de Luisa González, uno dice, al menos algo pasó y no se está, ¿cómo se dice?, abordando, tratando. ¿Hasta dónde le va a durar ese relato también a la Revolución Ciudadana, encabezada por Rafael Correa, obviamente, y Luisa González? Porque hay sectores que incluso dicen, ya pasemos la página, ya dejemos ahí, ya no se puede seguir con esto. Es que es claro que fueron unas elecciones irregulares. Eso es claro, yo puedo llegar a entender incluso a quienes cuestionan el tema de la tinta y demás, entenderlo desde esa perspectiva, pero no cuestionar el proceso de las elecciones y lo inequitativo que fue con la Revolución Ciudadana y los otros 13,
Eso es, digamos, absurdo. Que no se cumpla un articulado respecto a la obligación de tener licencia, que no se quiera encargar, e incluso se haga mofa de la vicepresidencia en el discurso oficial de posesión, porque le dijo a María José Pinto como que hay que alivio, ¿no? Ahora sí, pero que yo sepa, nadie le obligó a Daniel Noboa a tener como su vicepresidenta Verónica Abad, él mismo lo debe haber escogido. Entonces, si los problemas que se generan con política no se subsanan con política, el problema no es la vicepresidenta, son ustedes que no saben hacer política como corresponde. Fueron unas elecciones irregulares e inequitativas, y por eso son ellos los que ahora promueven que el Estado no controle el tema de los recursos de los partidos políticos, porque ellos saben perfectamente el peso de la chequera. Ellos saben perfectamente que la chequera pesa en un momento donde del otro lado no hay esas condiciones económicas para hacer campaña. Ya, pero eso sabemos. Lo que pregunto es hasta dónde se va a sostener Justamente eso voy hacia allá. como una acción política que decía David, la izquierda debe tener respuestas a estas situaciones. Justamente voy hacia allá, y si quiere puede ser, no sé, una idea, una autocrítica, como se lo tome, porque del un lado, la misma izquierda, a excepción del Partido Socialista y algunos voceros adicionales, han dicho están en su derecho de pedir que se abran las urnas, y el CNE en la obligación de hacerlo, pero nadie más. Porque como es la Revolución Ciudadana, entonces incluso la misma izquierda que se piensa en la capacidad de instaurar un nuevo espacio de debate sin la Revolución Ciudadana, está equivocada. Es decir, la misma izquierda, más allá de cualquier otra cosa, por un espacio de pertenencia ideológica, política y hasta de clase, debía ser el primero que reclame este tema, y no pasó de Leonidas Giza, por supuesto, con los problemas internos que la propia CONAIE está teniendo en este momento, más unos cuantos voceros más que, como se trataba de la Revolución Ciudadana, dejaron de reclamar, lo primero. Y lo segundo, que el ejercicio tiene que ser del partido a la calle, no del partido al Twitter. Es decir, del partido a los espacios de la militancia que siguen creyendo que esto es una opción real electoral. 44% oficialmente por supuesto, estaba ahí. Por supuesto. Las encuestas de Correa que está planteando ahí hablan de 51, de 49 en otros casos, etcétera. O sea, si hay un porcentaje antineoliberal, si podemos llamarlo de alguna manera. Y además hay un porcentaje que sigue creyendo que esa construcción de país que duró 10 años puede repensarse de alguna manera. Es decir, yo estoy de acuerdo y consciente, pero el país que tenemos al día de hoy no es el mismo del 2006. Las situaciones del día de hoy son mucho más dramáticas en un montón de cosas. Las demandas al día de hoy, incluso aquellas que tratan de invisibilizarse o de voltearse, como el tema de los derechos de las mujeres, por ejemplo, fueron una bandera importante en el tiempo de la Revolución Ciudadana, más allá del debate sobre el tema del aborto. Fue la primera vez que pusimos sobre el debate que las amas de casa aportan al Producto Interno Bruto, pues. Y eso es una cosa que no pasa en cualquier lado, es una decisión política real, al punto que llegó Lenín Moreno y a propósito de la pandemia, mezcló trabajo del hogar con desempleo, porque las mujeres en la casa no hacen nada, pues. Entonces, me parece que esos dos elementos son importantes, es decir, volver nuevamente a tomar una postura desde la izquierda en el sentido de las elecciones no fueron, digamos, o tienen algunas cuestiones fraudulentas que tenemos que reclamarle en conjunto, porque más adelante puede ser otra persona de la izquierda viviendo las mismas inequidades, y lo siguiente es el partido en la calle. Que es el ejercicio, al menos que a mí me parece que desde las visiones, por ejemplo, de Brasil, fue lo que a Lula lo sostuvo un tiempo importante, no solo en el imaginario colectivo, sino en la lucha desde la persecución política, y esas prácticas que se han hecho bien en otros países, hay que replicarlas en lo nuestro también, reconociendo que hay cosas que pudieron haberse únicamente circunscrito a la elección, al tiempo electoral, pero que tienen que dejar únicamente de ser del tiempo electoral y ser la práctica de todos los días. De acuerdo, pero entonces esta pregunta siempre te hago, siempre te la planteo y en los momentos adecuados tienes unas posturas que me sorprenden a ratos porque efectivamente nos alumbran para pensar de otra manera. Hubo un acuerdo de la izquierda en noviembre, empezó en septiembre, en noviembre se firmó un acuerdo de la izquierda, se llega a la primera vuelta con la izquierda dividida, se llega a la segunda vuelta con la izquierda apoyando a Luisa González y la izquierda después del 13 de abril desaparece. Entonces la pregunta que te hago, David, tú que conoces y tienes unas posturas sobre eso, ¿qué futuro le depara a la izquierda en general, no al correísmo, que ese es otro debate? Bueno, pues que la izquierda es el correísmo, o sea, digamos, ya ha pasado tiempo, ya pasamos las elecciones y creo que ahora podemos decir con claridad. Mira, un ejercicio que tenemos que hacer en el Ecuador es dejar de comernos cuentos y decirnos mentiras. Las elecciones últimas dejaron establecido con claridad que la fuerza política central, mayoritaria, enorme de la izquierda es la Revolución Ciudadana. Lo otro es vivir de mitos que no existen. O sea, la izquierda, salvo lo que obtuvo Leonidas Giza, o sea, los porcentajes que obtuvo el resto de la izquierda es nada.
Eso lo que a mí además me resulta muy interesante, y tampoco es que el 5% era así como, se volvió dirimente por lo que se venía luego, y ya sabemos lo que pasó. Es decir, y iba a decir esto, a mí lo que me resulta medio delirante es ver cómo esas izquierdas que no están conectando para nada con la población son las que le dan lecciones a la Revolución Ciudadana de cómo debería ser política. O cómo debe ser en la asamblea, sí. Entonces la Revolución Ciudadana primero tiene que dejar de oír a esas izquierdas. O sea, dejar de hacer la ilusión de que ahí está su porcentaje que le falta. Sí, porque además ya hipótesis comprobada, verificada. Yo siempre lo dije, creo que lo dije varias veces con vos también. Eso es un mito. Sí. Eso es un mito porque no se trata de ganar sus sectores que además no van a votar por la Revolución Ciudadana en buena medida, y es exactamente lo que pasó. Entonces es necesario pensar que la Revolución Ciudadana tiene que renovarse como la fuerza política que representa a la izquierda de este país. ¿Qué significa renovarse? Siempre me queda latente la palabra renovarse. ¿En qué sentido? Si es que le dio resultados prácticamente siendo la mitad de la votación. Sí, pero lo que falta es que me parece que a buena parte de la gente digamos, a ver, en esa batalla ideológica que decíamos hace un momento, la derecha ha logrado hablarle a cierto sector de las clases trabajadoras, que son las clases medias, que es la gente que tiene pequeños negocios, etcétera. La derecha se ha comido a esos sectores de la población. Y la izquierda, es decir, la Revolución Ciudadana, no le está diciendo mucho a esos sectores. Se ha dejado, o sea, porque como ha entrado en una lógica muy neutra del discurso político, no le está diciendo nada. Correcto. De lo políticamente correcto, sí, etcétera. Es un tema que lo trata Álvaro García. Entonces, me parece que ahí hay un problema. Es decir, mientras la derecha le está diciendo a esos sectores, la familia Novoa es de igual a usted que tiene una tienda de barrio, o que no tiene trabajo. O que no tiene trabajo y está vendiendo cosas o está haciendo reparto porque no tiene un trabajo. Entonces, mientras la derecha le está haciendo creer que las condiciones de precariedad, porque además tener un negocio ahora es también, un pequeño negocio quiero decir, es también vivir en condiciones de precariedad porque te pueden vacunar para empezar. Además, no hay quien te compre, la economía está destrozada. Entonces me parece que ahí la pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué le estamos diciendo desde la izquierda a esos sectores? Y creo que ahí es donde no estamos conectando, porque si sacamos unos discursos de los viejos armarios de los 70 y queremos llegar con eso, no lo vamos a hacer. Hay que construir. Y no hay que ir al chat PTG ni nada por el estilo tampoco. No, claro, nada. Pero a ver, Gisela, para terminar, que prácticamente estamos cerrando el programa, después viene una cadena nacional ordenada por el gobierno. Les agradecemos que nos den muy buena información al gobierno cada hora. Está bien, perfecto, gracias. No quiero dejar de tocar un tema que además es sensible. Es que lo que, entre otras cosas, se discutió con ardor fue la presencia en el gobierno del señor Fausto Jarrín y de la señora Marcela Holguín, que eran, entre otras cosas, se ha dicho, lo han planteado, los mimados de Rafael Correa. Fausto Jarrín fue su abogado, Marcela Holguín era de las personas más allegadas, según dicen, yo no Vicepresidenta de la Asamblea. Vicepresidenta de la Asamblea además, pero también la allegada, los mimados de Rafael Correa. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo procesar esto? A mí me parece que hay una cuestión que es necesaria de resignificar también, no cambiarla, sino resignificarla, y es el tema y la huella que dejó la traición de Moreno. Por supuesto que no hay que olvidarla, que no hay que perderla de vista por completo, pero me parece que es momento de medir la lealtad desde otra perspectiva y desde otra mirada, no solo desde el ejercicio político, sino también desde un sentido profundamente humano a la interna. Es decir, yo me niego, por ejemplo, a que se deje de ver lo que está pasando con Augusto Verduga como una persecución real, y que se lo cuestione en función únicamente de un tema electoral puntual. Estuvo mal, estuvo bien, lo podremos debatir en otro espacio, pero es clara persecución política y no hay más perseguidos. Y no, a eso voy, no hay más perseguidos o menos perseguidos, es una persecución real en función de haber tomado postura. Cuesta ahora. Y me parece que eso también es importante para dejar de tener estas decepciones, porque hemos tenido traiciones y hemos seguido sufriendo traiciones permanentemente, incluso desde la traición de Moreno, que en principio nos había dejado lecciones. Y allá vuelvo al ejercicio del partido como tal, porque las estructuras de base están ahí, existen por algo y para algo mucho más allá de únicamente salir en la campaña a hacer brigada, sino también para esto, para resignificar el tema de la traición desde esa perspectiva y desde ese enfoque en primera instancia. Y lo siguiente, que hay que apelar un poco a la coherencia en general en la vida, o sea, es decir, no solo yo soy de la Liga y no voy a dejar de ser de la Liga mañana aunque siga perdiendo como perdió ayer.
Pero nadie es Y estamos, que sea del Nacho, pues está ganando el Nacho. pero este estamos momento. hablando de un tema futbolístico que no trasciende a la vida cotidiana. Claro. Es decir, hay una cuestión allí también que debería venir de la mano con el tema de los partidos y con el tema de las propias historias de nuestro país en general, pero sobre todo con esto, con exigir aquello que es correcto desde la coherencia. Claro. Pero hay quienes, siendo coherentes, también están siendo señalados como los malos. Entonces nos corresponde también resignificar eso. Y lo Y eso siguiente... es un tema complejo, sí. Ajá. Sí, y lo siguiente que... terminemos, porque se nos Sí, va- no quiero dejar pasar... Nos van a meter la cadena nacional. No quiero dejar pasar lo del mural porque es una de las cosas que Sí. a mi criterio en particular me recordaban por qué estoy ahí sentada. El mural de Guayasamín en el Pleno de la Asamblea Nacional no es solo una cuestión patrimonial, sino una cuestión de la historia de nuestro país que incluso ubica a la iglesia en ese mural. Porque a los que más entusiastas les veo por bajarse el mural son aquellos que también pregonan lo de las misas todos los... El mural de la historia de nuestro país, que por mucho que a ustedes les estorbe, mis estimados libertarios, descubridores del agua tibia, está allí, se cuenta con sangre en nuestro país. Entonces más adelante les va a estorbar que la franja roja de la bandera de nuestro país signifique la sangre que derramaron nuestros héroes, y entonces también la van a querer cambiar por una rosadita, por algo que no se trata de eso. Claro. Y una de las cosas que sí nos enseña la historia de nuestro país es que una de las frases que dice el mural, y es que no se borra con fuego la historia, la memoria, los discursos, las frases, la historia no se borra por mucho que baje en un mural. Claro Y que eso es sí. algo clarísimo. 8 de la noche de este domingo 25 de mayo del año 2025. Queremos agradecer a David Chávez y Gisela Garzón por esta reflexión que efectivamente tenía una gran acogida. No quiero dejar de agradecer a quienes se sintonizan y nos mandan un montón de mensajes por los grupos de WhatsApp. Gracias enormes. Estamos de vuelta acá. Les decía a David y a Gisela que efectivamente no pude hacer el programa el domingo pasado porque estaba bastante complicado de la salud, pero aquí estamos de nuevo. Así que los domingos para reflexionar, para pensar en voz alta aquí en otro relato dominical. Cuídense mucho. Gracias a ustedes. Programa clasificación O de opinión. Categoría A. Apto para todo público. Nos conectamos ahora a un espacio dispuesto por la Secretaría General de Comunicación.